Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta aquí en Cambio de Agujas Carolina. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿podrías presentarte un poco, decir de dónde eres? Sí, muchas gracias por la invitación. Soy Carolina Uribe, soy de la República Dominicana y actualmente vivo aquí en España. Muchas gracias, Carolina. Bueno, cuéntanos un poco si en tu familia cuando eras pequeña se vivía la fe. Bueno, de pequeña me educaron en colegios católicos, invitándome a misa casi obligada los domingos, pero mis padres no eran practicantes, pero sí, a mi hermana y a mí nos obligaban a ir todos los domingos a misa. Entonces sí me enseñaron a hacer el Padre Nuestro, el Ave María, pero poco más, o sea, no era una fe no vivida en casa, sino invitada a través de la iglesia y el colegio. Vale, entonces tú solo, claro, entiendo que vivías esa fe como un poco impuesta, o cómo fue la cosa, ¿te rebotaste contra Dios, o sí que la llegaste a hacer tuya, o cómo iba eso en tu vivirla? Bueno, no vivía la fe de manera propia, es verdad que en algún momento sentí la presencia del Espíritu Santo, cosa de niño, pero no entendía yo nada. Y hacía mucha gracia porque los amiguitos del colegio se reían de mí porque cuando comulgaba yo bajaba la cabeza y se quedaban como, ¿y esta qué hace? Pero yo creo que era una gracia del Señor porque yo no era consciente. Hasta ese momento siempre fue como una fe de lo que me contaban en el colegio, de lo que me contaban en la iglesia, pero una relación así estrecha con Dios no había tenido. ¿Y después qué pasó? Bueno, pues llegué a la edad en la que yo pude decidir si ir a la misa o no y decidí no ir. Me salí del grupo de jóvenes, me salí de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Comencé a vivir una vida que no era coherente con... O sea, en el fondo de mi corazón yo sabía que lo que vivía fuera de la iglesia y lo que hacía luego no era coherente. Y me salí, o sea, salí de la iglesia y entendí que yo estaba muy adulta para tomar mis propias decisiones. Y me salí de la iglesia. Entonces, en ese momento no hubo nadie que me dijera como estás haciéndolo mal, sino que yo entendía que todas las decisiones que estaba tomando eran las correctas. Vale, a ver, esta decisión de dejar de ir a misa, ¿esto era porque te veías influenciada por tus amigos, no sé, por la fiesta, por tomar? ¿Era porque te parecía aburrida la misa? ¿Era porque realmente aquello pues, no te decía nada y entonces decidiste por ti misma dejarlo? ¿Había quizás otra cosa que te llenaba más en ese momento? Sí, lo que pasa es que, claro, comencé en el colegio a juntarme con unas amigas, bueno, que la vida era un poco diferente y los valores tampoco eran muy cristianos, sin intención de juzgarlas. Las pobrecitas no conocían a Dios. Entonces, en mi caso, pues, mis padres pues, se divorciaron y en ese divorcio yo entendí que me dolió muchísimo, que dónde estaba Dios en todo esto y que, bueno, como Dios era ajeno a mis situaciones y a mis problemas, que porque yo tenía que seguir a ese Dios. Entonces fue como un enojo con Dios, un enojo con mis padres y un enojo por todo lo que estaba pasando. Era una rebeldía, era una edad en la que, bueno, que uno cree que está guay hacer ese tipo de cosas. Y me alejé, me llamaba más la atención las fiestas, me llamaba la atención más lo que proponía el mundo. Yo entendía que todo estaba bien, que el alcohol estaba bien, que el sexo estaba bien, que todo estaba bien, o sea, siempre y cuando hay una razón, como para el sexo, por ejemplo, bueno, si es el novio de esta persona o mi novio y yo lo amo, pues no pasa nada. Entonces se me metieron como muchas ideas del mundo en la cabeza y bueno, eso era incompatible con la fe y con vivir y luego ir a la misa y comulgar. Entonces, aunque nadie me dijo que eso no se podía hacer o no que yo fuera consciente, sabía que no estaba bien. Ir a la fiesta el viernes o el sábado y luego el domingo ir a la misa como que no pasaba nada. Vale, ¿y tus padres, por ejemplo, en ese momento qué pensaban? O sea, ellos, claro, no te veían bien. ¿Importaba? ¿Tú sentías que a ellos les importaba? ¿Sentías que no le importabas a nadie? ¿Cómo estabas tú en ese momento? Pues yo creo que cada uno estaba en sus propias situaciones y no creo que en ese momento ellos se dieran cuenta de que necesitaba yo volver al Señor, porque no se dieron cuenta tampoco cuando me fui del Señor. Como ellos no practicaban la fe, pues era difícil medir eso. Y como yo aparentemente estaba bien, no había nada que
por lo que estar preocupados por mí, porque para el mundo entero yo estaba bien, no tenía ningún problema, todo estaba genial, me comenzó a ir bien en todos los aspectos, entonces no creo que se preocuparan ellos mucho por eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Pues no lo sé con claridad, pero debieron ser algunos 6 años, 5 años, 6 años. Madre mía, ¿y luego qué pasó? Claro, llegó un momento en el que había salido a tomar, yo sabía cuál era el día de happy hour, ladies night, open bar, no sé cuántos, entonces me iba con los compañeros de trabajo a diferentes lugares en la semana, o sea que no sé cómo tenía tanta fuerza para trabajar y salir de fiesta, y llegó un día que estaba en la casa triste. Y yo le decía al Señor, o sea, me habían dicho que tenía una situación de salud y que probablemente esa situación de salud iba a tener repercusiones en mi vida. Y en ese momento yo entendí que yo necesitaba a Dios. O sea, como dice la gente, tienes que tocar fondo para saber que Dios sí está ahí y que tú lo necesitas. Y en mi caso, pues yo dije, a ver, si tú existes, dime a dónde estás, porque entre tanta iglesia, pues no sé yo a dónde ir a buscarte. Y yo sé que eso me está pasando porque tú quieres que te busque. O sea, vi con claridad eso en ese momento. Y le hice esa pregunta sin saber que me podía él responder y que existía de verdad. Y recuerdo que en el móvil me salió la aplicación de Google Maps, que la última dirección que había puesto era la del bar de la noche anterior, a donde había ido, porque había ido a un cumpleaños de una amiga. Y entonces cuando me salió la aplicación Google Maps con la flecha señalando a la parroquia Santo Tomás de Villanueva, yo me quedé un poco alucinada y dije, no puede ser, o sea que tú existes y me respondes. Entonces fue súper gracioso, pero en mi reacción también de sorpresa fue de no entender por qué a la Iglesia Católica, o sea, a la Iglesia Católica. Pero nada, en obediencia yo, como eso me salió y yo no lo puse ahí, comencé a mirar si había puesto yo en la aplicación lo de la iglesia y me di cuenta que no, que la dirección más reciente era la del bar de la noche anterior, o sea que no había forma de que eso apareciera ahí solo. Y bueno, comencé a ir a misa los domingos sin poder comulgar porque sabía que tenía mucho tiempo sin confesarme. Y luego le dije, mira, vale, como tú me escuchas, ahora yo quiero que tú me presentes la oportunidad de confesarme, porque en mi país es un poco difícil, porque no hay tanto sacerdote disponible. Y entonces, nada, luego apareció esa oportunidad a través de un retiro, en el que fui porque una amiga me invitó, sin yo decirle nada. Yo le dije, ahora quiero un retiro, por favor, también. Y ella me llamó y me dijo que me invitaba a un retiro. ¿Y cuántos años tenías entonces? En ese momento tenía yo 27, 28 años. Vale, o sea, ya habías terminado tus estudios, ya estabas trabajando y entonces esta amiga te invita a este retiro y ¿qué ocurre ahí? O sea, ¿qué te ocurre ahí? ¿Qué revulsivo hace en tu vida? Vale, en ese momento de mi vida, excepto porque yo sabía que en el fondo necesitaba a Dios y por el tema de salud, todo me iba bien. O sea, yo alcancé a tener un buen nivel en el trabajo, tenía coche, tenía amigos, o sea, no estaba yo mal. Entonces una amiga me llama y me dice, nada, que te estoy llamando para invitarte a un retiro. Y yo le dije, pues sí. Y me dijo, pero ni sabes de qué va el retiro. Y yo le dije, no, pero yo sé que es la respuesta de algo que yo le estaba pidiendo ya a Dios. Y ella se quedó un poco sorprendida porque, o sea, teníamos años sin hablar y de repente me llama y me invita y yo le digo que sí, sin pensarlo. Y ese fue un retiro en el que al final me dio respuesta a muchas cosas. Primero de que yo necesitaba a Dios en mi vida, puso en orden cómo yo veía a la familia, cómo yo veía la Eucaristía, cómo yo veía mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, que hasta ese momento lo veía como que era mío y me pertenecía. Le dio respuesta como muchas inquietudes que yo ya tenía en los años anteriores y que tampoco buscaba responderlas. Vale, ¿cómo te atreviste a confesarlo? Bueno, pues la confesión fue súper difícil porque de tanto tiempo sin confesarme no sabía yo qué decir, ni cómo comenzar, no me acordaba de mucho. Y el sacerdote, la verdad que el Señor me ayudó a través de él, me fue llevando poco a poco y yo siento que la verdad fue como una liberación de tanto pecado. Era como que llevaba una mochila muy pesada en mis espaldas, que yo ya no podía cargarla y que el Señor a través de esa confesión me ayudó a desprenderme de todo eso.
En este retiro, ¿tú sentiste la importancia de la Eucaristía? ¿Sentiste que realmente tu cuerpo era el templo del Espíritu? ¿O era el Espíritu Santo el que te iba cambiando y modelando por dentro y haciendo que te dieras cuenta de este tipo de cosas? Es muy gracioso porque cuando yo he dicho a la gente que me he encontrado con el Señor a través de ese retiro, dicen que es un retiro más de jóvenes y de sanación y que no se tocan tantos temas de la fe, pero yo creo que Dios se vale o sea, es un retiro muy bueno, pero que Dios se vale de lo que Él quiera para demostrar y mostrar lo que Él quiere. Entonces, o sea, te contaban temas de que tu cuerpo era... que la sexualidad era un don, que la familia era un regalo, entonces desde ahí era como entender poco a poco, porque ha sido un camino, e ir poniendo en orden cada uno de esos aspectos. Vale, entonces termina el retiro y ya, ¿o tuviste que darte cuenta de que las cosas que tú habías aprendido en el retiro iban a ser un cambio en ti? O... Bueno, ha sido un proceso. Vale. En algunas cosas sí fui muy radical. Yo, por ejemplo, ahí dije, no voy a tener con nadie relación sexual sin antes casarme, voy a perdonar a mi familia, a mis padres. O sea, yo salí de ahí con decisiones muy firmes y con claridad de que lo tenía que hacer. Sin embargo, otras cosas han sido un proceso de conversión y de sanación en el que el Señor me ha venido como Padre amoroso enseñando, pero muchas cosas sí fueron de manera muy radical. ¿Te costó perdonar? No, la verdad, yo no siento que me costó porque yo siento que Dios me ayudó mucho. O sea, fue como una sanación y de perdón mutua entre mi familia y yo. Entonces yo creo que se vio ahí claramente la gracia de Dios cómo intervenía en todo esto. Vale, ¿puedes contarnos un poco más cómo fue el proceso de después? Porque has comentado que fue como una lucha. A ver, ¿cómo se lucha contra esa lucha? Cuéntanos un poco. Sí, fue una lucha porque mis amigos no entendían porque ahora yo no quería tomar alcohol, porque yo no quería salir tanto, me comenzaron a decir que yo era una aburrida, que no entendían lo que me había pasado. Y de hecho cuando le invitaba a algún amigo a la iglesia me decía, pero para ponerme como tú, me puse delgada, me daba igual casi todo, salvo estar con el Señor, todo lo demás me daba igual. Entonces, claro, era un poco chocante el cambio porque fueron cosas muy radicales en algún sentido. Pero seguía, por ejemplo, con lucha con el trabajo, o sea, yo he sido muy de buscar la gloria también en las cosas, en que en el trabajo me reconocieran y en dedicar horas interminables a trabajar. Entonces, claro, hay luchas que me han costado un poco más y que el Señor ha tenido que venir sanando y purificando, pero hay otras cosas que sí, definitivamente ahí el Señor las sanó. Porque claro, tú eras feliz, Carolina, quiero decir, tú eras feliz cuando salías por ahí con tus amigos, cuando bebías alcohol. ¿Tú realmente eras feliz? No era feliz, pero yo entendía que sí, que el estilo de vida que estaba llevando y lo que estaba haciendo era la felicidad, el éxito y todo lo demás era la felicidad. Pero en el fondo yo creo que todos sabemos, como dice San Agustín, que en el fondo estamos hechos para Dios y que hasta que no nos encontremos con Dios no hay forma de ser feliz. Entonces siempre queda como un vacío, como algo ahí que llenar, así que feliz no era, totalmente segura que no. ¿Y tú dirías que ahora eres feliz? Sí, sí, porque, o sea, ya es un Dios cercano con el que yo hablo, que me escucha, que me responde de maneras súper extraordinarias, aunque también responde en lo ordinario. Entonces, yo no me siento sola en ningún momento, o sea, he vivido sola y la gente me dice, ¿cómo no te sientes sola? Yo digo, yo nunca estoy sola. Entonces, cuando me he dado cuenta de esa presencia de Dios en mi vida y cómo Él me acompaña en todo lo que vivo, pues todo cambia, entonces no, hay momentos de dificultad, de problemas, como todos, pero no se compara. Vale, ¿has tenido más experiencias con el móvil, con el Google Maps, como la que nos contaste antes, que tú sientas que ahí Dios ha respondido a tu llamada, a tu cuestionamiento, no sé, que realmente sabes que sí, está ahí? Sí, claro, muchísimas. Me pasó una muy bonita con la Virgen, que la cuento porque al principio tenía muchísima duda de la Virgen. En mi país hay mucha influencia de los hermanos separados. Y claro, me parecía un rollo el rosario, me parecía un rollo todo eso. O sea, claro, y en mi familia me decía, la parte de mi familia que es cristiana, evangélica, me decía, bueno, pero bien, pero sin rosario. O sea, como bien, te metiste a la iglesia católica, que no lo entiendo, pero sin rosario. Y entonces tenía esas luchas yo de la iglesia, de la Virgen. Y yo recuerdo que comencé a hacer un día
una Ave María, porque por la devoción de las 3 Ave María me parecía menos rollo que el rosario, y entonces en la primera Ave María me dio un olor a rosa muy fuerte, segunda Ave María igual, la tercera Ave María igual, yo dije, ¿me estoy volviendo loca o aquí pasa algo? Entonces luego alguien me confirmó que sí, que era la presencia de la Virgen, y me sentía así como la prima, su prima Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Porque yo, pecadora, que no me lo merezco. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita y que también me dio, o sea, que experimenté de manera mística la presencia de la Madre. Y luego muchas experiencias en las que el Señor, a través de la Eucaristía, se muestra, me muestra cosas, no sé, el Señor habla, o sea, esa es la realidad, el Señor habla. Lo que pasa es que hay que estar y que abrir los oídos también y pedirle la gracia. ¿Se te ocurre alguna otra anécdota que nos puedas contar? ¿Alguna otra experiencia del Señor que hayas vivido? Sí, claro. Cuando venía a España, justamente porque no estaba en mis planes, o sea, yo no tenía planes de venir a España, yo sentí una invitación muy fuerte del Señor. Me lo dijo a través de 3 personas y yo dije, a ver, todo el mundo insistiéndome que vaya a un máster a España, ¿a qué? Y yo le dije, mira, Señor, si tú quieres que yo vaya, envíamelo a decir con una 4ª persona. O sea, como si no fuera poco 3, yo una 4ª. Y entonces el Señor me mandó una 4ª. Y luego una persona de frente, muy cercana a mí, me dijo, ¿y por qué no te vas? O sea, que fue una 5ª persona. Y luego fue mucha dificultad la que pasé para venir, porque tenía que buscar una beca, porque era un procedimiento muy extenso. Y al final yo tenía probabilidades de venir, pero no más que el resto. Eran 67.000 estudiantes y solamente iban a seleccionar 2.000. O sea, que probabilidad, y yo me gradué con honores, pero tampoco era de los mejores honores de la universidad, o sea, que no tenía tanta probabilidad de venir. Pero el Señor me dijo, me acuerdo que me lo dijo en la capilla del Santísimo, me salió una cita bíblica que decía, prepara todo para el viaje. Y yo sentí muy fuerte que el Señor me hablaba en el corazón diciéndome que sí, que preparara todo, y comencé a hacer una maleta, de verdad, como que yo ya lo tenía asegurado. Y no tenía nada asegurado, no tenía ni el visado, no tenía ni la aceptación del máster, no tenía ni la aceptación de la beca, nada. Y yo decía que sí, que me iba. Y me decían, pero bueno, si no se da lo de irte a España a estudiar, y yo decía, no hay plan B, porque ese es el plan, o sea, con claridad. Y al final el Señor abrió los caminos de una forma misteriosa para que así fuera. ¿Ha sido una gracia para ti venir a España? Sí, ha sido una gracia muy grande porque la fe, o sea, yo pensaba que no estaba viva porque las veces que había venido a España antes me parecía que estaba toda muerta la fe, pero con todo lo que ha pasado la pandemia y todas las restricciones que ha habido, la disponibilidad de sacerdotes para confesar, ha sido una gracia muy grande. He conocido personas maravillosas aquí también que me han ayudado y yo puedo decir que, bueno, que ha sido parte también de mi proceso de conversión, que el Señor me ha ayudado también a través de eso, a través de estar aquí en España a seguir creciendo en la fe, que me falta muchísimo más, pero sí me sigue ayudando. Vale, ahora mismo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? Me refiero más al tema, por ejemplo, de la evangelización. ¿Sientes la necesidad de hablar de tu fe? ¿Sientes la necesidad de hablar de Dios? ¿Cómo transmites tu fe católica al resto de personas que te rodean? Vale, pues trato de ir a misa con frecuencia todos los días y trato de estar en oración con el Señor. Hablo con Él en tiempos específicos, pero también en el día a día y en lo que voy viviendo, porque sé que lo necesito, o sea, que no puedo estar sin el Señor, porque soy muy débil, como no se puede vivir sin Dios en la vida de fe, entonces sé que lo necesito. Y luego intento ayudar en lo que pueda en las actividades de evangelización, porque sé que si yo no soy un caso perdido y no lo he sido para el Señor, no, los casos de las otras personas no, porque yo era muy rebelde y estaba muy segura de que no necesitaba nada más. Entonces, o sea, intento ayudar porque yo sé que si Dios hizo esto en mí, puede hacerlo en otra persona. Entonces, todo lo que pueda hacer, siempre y cuando esté en mis manos, pues lo voy a intentar. ¿Qué aconsejarías a un joven que nos esté viendo ahora mismo y que piense, bueno, o que le haya pasado lo mismo que a ti, ¿no? Que dejaste la iglesia pues porque no te llenaba en ese momento, porque veías que era algo aburrido, porque no encontrabas el sentido, porque no tenías quizás esta formación que tienes ahora? ¿Qué consejo, qué palabra, qué le dirías a este joven que anda ahí, que lo he dejado y, bueno, que podría volver? ¿Qué le dirías? Le diría que está perdiendo el tiempo si decide estar fuera de Dios, que
que cuando está fuera de Dios no se entiende, pero cuando se encuentra uno con Él se da cuenta de que era una tontería estar lejos y que no vale la pena nada de lo que se vive sin Él y que lo mejor que pueden hacer es volver al Señor. O sea, les diría con total seguridad. Carolina, una última palabra a los que nos están viendo. Tú dinos. Sí, yo diría que ánimo, que sí se puede y que Dios vale la pena. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Carolina, gracias de verdad. Pues amigos, si se puede, claro que se puede. A ver, y el Señor nos está ahí esperando y nos abre los brazos y nos quiere abrazar. A ver, pero como dice Carolina, hay que tener los oídos abiertos, la actitud, una actitud buena hacia que el Señor pues, nos pueda recibir. En definitiva, querer. Es que si no queremos, a ver, esto es imposible. Así que queremos estar con el Señor. Queremos, ¿verdad? Sí, queremos. Gracias. Gracias por estar hoy aquí, como siempre, con nosotros. Gracias.